¿Cómo les va? Viernes 21. Eh, Acá, para variar, está lloviendo. eh, Cosa que agradezco porque no tengo que agarrar y empezar a regar los jardines. Pero bueno, ya está un poco aburrido esto de todos los días lluvias. Le pescaron una cripto a la amiga Pepe Luis Esper. Y Pepe Luis argumenta, estaba desnudo en la cama con una señora, pero yo no la conozco. Es decir, argumenta que le chatearon la cuenta. Es decir, me parece que hay un modelo de gestión financiera y económica que se, se desparramó en su momento. Lo que pasa es que Pepe Luis Esper es menos conocido que Milei, pero tiene sus fanáticos, los peluqueros, por ejemplo. Está en etapa de investigación y yo le diría que se empiecen a preocupar porque, por ejemplo, Arroyo Salgado, que tiene el caso Krueger, en una semana dio vuelta el expediente. Es decir, hay dos versiones. La bien intencionada, la que yo siempre abono, porque conozco a doctor Arroyo Salgado, y la mala intencionada, que por lo general es la información que tienen los medios, que es la que el Estado o el gobierno les permite hacer públicos. Nosotros tenemos un problema serio y se los quiero sintetizar en segundos. Nosotros somos personas normales que viven de su trabajo, de la renta de su jubilación. Los que trabajan lo hacen durante muchas horas, los que no tienen trabajo, que son cada vez más, 1.500.000 personas están sin trabajo, lo han perdido en los últimos 15 meses, están buscando trabajo. Los muchachos se están preparando para la facultad que arranca ahora en abril, en algunos casos hay exámenes compensatorios que ya arrancaron en marzo. Es decir, la vida continúa, la vida continúa. Los que tienen negocio tratan de vender, los chorros tratan de afanar, las chicas de noche tratan de facturar. Es decir, todo el mundo tiene, en el fondo, desarrolla su actividad. ¿Y cómo se informan? Y según la actividad que vos tengas, si vos sos un tipo que te gusta mucho el deporte, vos mirás las revistas de deporte, los canales de deporte, pagás un cable únicamente para ver los partidos de fútbol entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Si sos mujer y te gusta la moda, haces lo mismo con la moda, te encargas de tu casa, trabajabas al banco, en fin, cada uno tiene una vida. Hay una pequeña minoría, lo que yo estoy diciendo está medido. Hay una pequeña minoría, calcula entre un 10 y un 15% de la población global de la Argentina, que tiene algún interés en la política. Los que tienen un interés furioso en la política es aún mucho menos de eso. Estamos hablando de un 4 a 5% de la población general. Digamos, diputados nacionales, los secretarios y secretarias de los diputados nacionales, diputados provinciales, senadores, concejales, gobernadores, es decir, el mundo de la política, concejales. Entonces, ¿qué consumen esta minoría de la minoría? Medios que este gobierno con suma inteligencia resolvió el problema de su ilegitimidad de origen o de ejercicio, según como lo vea Max Weber. Porque si yo fui electo
Para que no sea elegido otro, Max Weber diría que yo soy ilegítimo. Si no, los invito a leerlo, a Weber. Y yo la mayoría de lo que escucho, de la gente que escucho, salvo la gente de las PASO, que es 28,9, 29, ponele, redondeemos, 30% que lo votó a Milei, el 70% restante no lo votó a Milei, pero ganó por el 50 y pico por ciento. Es decir, hay un porcentaje entre el 25, 23, 24% que lo votó por descarte. Ustedes me dirán, es el fruto de la segunda vuelta. Sí, es el fruto de la segunda vuelta. Porque o te exigen ir a pagar la multa, como hice yo, o meter un sobre en blanco, como hizo un montón de gente que yo conozco. Miren la cantidad de gente habilitada para votar y fíjense cuántos votos hubo. De esto el periodismo no habla. Entonces, ¿qué hizo esta administración? Y lo hizo brillantemente bien. Dijo, la gente se maneja porque lo que dicen los medios de televisión, radio, medios escritos, y deciden por las encuestas. Bueno, compremos eso, muchachos. Estoy abierto a cualquier demanda en cualquier tribunal del país o del mundo. Yo la única prueba que tengo son decretos del Poder Ejecutivo en el boletín oficial. Lo único que tengo son las declaraciones de los propios periodistas. Tengo como prueba de que si Adorni va de candidato por la capital federal contra el PRO, después de que el PRO levantó la mano como chicas obedientes, Adorni, que es el vocero, va a ir a elecciones. Entonces yo tengo que pensar que el que lo reemplaza a Adorni es un Adorni, no, es Johnny Viale, que es un periodista, se supone, el periodista estrella del grupo Clarín. Entonces yo no voy a tener que probar que hay una promiscuidad entre el gobierno y el periodismo, se prueba solo. Yo creo que alguien con inteligencia no ha intentado la vía judicial contra mí, no solo por lo que digo, sino por lo que escribo, porque dicen, este sabe de derecho. Y yo lo único que hago es repetir lo que dice en algunas informaciones, porque que Johnny Viale lo va a reemplazar a Adorni viene de hace rato. Yo le, yo le preguntaría, por ejemplo, así al pasar, yo le preguntaría si al pasar, sin que haya demasiadas discusiones, eh, si todo esto de la promiscuidad de los medios no se prueba con la gente que va a la quinta presidencial a escuchar ópera. Pero bueno, este gobierno ha tenido la brillante idea de cooptar al periodismo con plata, porque el periodismo no se lo capta con amor, se lo capta con dinero, con pauta. Una productora como la de Majul, que tiene dos programas, factura millones y millones de pesos. Esa plata que no hay para jubilados se la lleva Luis Majul para ver si consigue alguna hormona de crecimiento. Pero la gente se informa con eso, forma opinión con eso y lo peor, vota con eso. En vez de desarrollar la sana, inteligente y en algunos casos necesaria vía del pensamiento propio. Pero en este caso también el gobierno ayudó, porque todos los que no piensan como el gobierno somos zurdos, somos gente mala, somos castas, somos esto, somos aquello. Yo no puedo discutir con un estúpido.
No tiene sentido que discuta con un estúpido. Porque el estúpido es estúpido porque es incapaz de pensar que hay una manera diferente de pensar. Siempre en términos jurídicos. Estúpido e imbécil son dos términos que se usan en el derecho civil. Es decir, si yo no puedo en el debate hacerle cambiar de opinión a alguien, es inútil que debata con él. Entonces nosotros nos informamos todos con medios que están primero corrompidos, absolutamente corrompidos. Segundo, que si no están corrompidos están orientados. Y si no están ni corrompidos ni orientados tienen intereses futuros. Porque es muy humano tener intereses futuros. Seamos sinceros. Yo conozco un colega que se fue a un lugar a vivir y que, como es incorruptible, con él no quiere hablar nadie. Hablar en términos de, a ver, busquemos una solución a estos problemas. Porque el tipo te va a decir, no, mira, anda a tribunales. Y como la capacidad de ser honorable, de tener una vida tranquila, serena, porque podés caminar por la calle libremente. Ahí hay una señora que sufre, tiene una condena, yo le diría, la defiendo gratis, la señora Turdela creo que se llama, el último comentario del programa del día miércoles. Yo me ofrezco a defenderla en forma gratuita, porque evidentemente tiene una ampliación de condena por algún delito que tal vez cometió, que la obliguen a ver este programa. Yo creo que la señora está aburrida. Le recomiendo que lea, que camine, que practique un deporte, pero que no me vea. La Libertad Avanza ya decidió que en Cava lo lleva a Adorni. Por lo tanto, el PRO tiene un problema de que ya no es como antes que parece tonto, ya es tonto. Y sigue la línea editorial del gobierno que la emite La Nación, el Clarín, Infobae, cuando lo que debería primar es el sentido común. A ver, ¿cuántos votos me puede sacar Horacio? Y Horacio me puede sacar entre 4 y 7 puntos en la capital federal, porque hay mucha gente que está muy contenta con la gestión de Horacio o no está muy contenta con la gestión de Jorge Macri. La mitad de mi familia, por ejemplo, que vive en Cava. Dice, si abandonaron la Recoleta, me imagino lo que debe haber en otros barrios. Bien, si yo tengo 4 o 5 puntos dando vueltas, lo llamo y le digo, ¿vos qué querés? Ser legislador, encabezás la lista. Eso hace un político. Pero no, siguen lo que la línea de Infobae, enfrentamiento furioso, y cuando vos vas a ver el enfrentamiento furioso, ¿qué te dice Horacio? Lo que te dicen todos los vecinos de Capital, la ciudad está abandonada. Es más, yo le cortaría la posibilidad de ser legislador y le diría, tenés razón, tenés que ser mi jefe de gobierno. Cargo que ya tuviste con Macri. Tenés razón. Y eso lo convertiría a Jorge Macri en un político inteligente y le cayó la boca a Horacio. Claro, los medios se enojarían. Muy bien.
Evidentemente el PRO hace papelones en la capital federal porque la Libertad Avanza, al cual le prestaron los votos hace 48 horas atrás, les aclaro, el DNU salió por 20 votos. Es decir, hubo 108 diputados nacionales que votaron en contra. Este es un número a tomar en cuenta porque hubo un comentario del Fondo Monetario Internacional que dice que en realidad un instrumento de emergencia votado por una única cámara en un sistema bicameral por tan escasa diferencia, 20 votos para ellos es una escasa diferencia, no daría seguridad. Esta es una opinión del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional. Sobre todo porque los legisladores que firmaron, dice este artículo, que sale en una revista jurídica muy conocida, la voy a ver, si les voy a poner el link, está en inglés, pero les voy a poner el link, hace algunos comentarios realmente interesantes, porque los americanos tienen, a veces dicen cosas muy interesantes. Y dice, primero, el sistema nosotros no lo entendemos del todo, porque tienen un dictamen, hace una historia, tienen un dictamen donde hay senadores, pero los senadores votaron en contra, casi la mayoría de los senadores votaron en contra. Entonces estamos hablando de la decisión de un cuerpo, de dos. Y el cuerpo representa al pueblo, mientras que los senadores representan las provincias, los estados, dicen ellos. Y es un documento endeble, porque encima no tienen información sobre tal documento, porque tal documento no existe. Esta es la frase que a mí más me llamó la atención. Estamos discutiendo la sexualidad de los ángeles. Poco menos dijeron eso. Es decir, votaron obedientemente, o por algún regalo, o por alguna promesa, o porque son imbéciles, jurídicamente hablando, un documento que desconocen su contenido. Es decir, firmaron un contrato de alquiler sin saber el monto mensual, sin saber la cantidad de dinero que tenés que dejar en reserva, sin saber, sin ver la propiedad, sin saber la extensión del contrato y las condiciones por las cuales vos tenés que entregar la propiedad el día que la tengas que entregar. Y entre los comentarios que hace esta revista especializada en finanzas y derecho, hace el siguiente comentario. La exposición de riesgo que asumiría la Argentina frente al Fondo Monetario Internacional no es, como fue el término, la traducción del término que me pareció muy graciosa, no es seria, es decir, es altamente sospechoso llegar a casi un 40% de exposición de la masa prestable del Fondo Monetario Internacional a un país que nunca pagó. Es decir, es así, lamento decirles. La Argentina no pagó nunca. La única vez que pagó Kirchner. Y pagó para cerrar un problema de un plazo. No es que pagó todo el Fondo Monetario. Congeló 3 años con un pago. Si se sacó de encima a los auditores del fondo durante 3 años. No es que canceló la deuda. Otra cosa que los medios en aquel momento kirchneristas nos quisieron hacer creer. Yo lo que les vengo a plantear es una utopía. Es decir, la imaginación al poder como en el 68. Repitamos el París del 68. Y en vez de hacer una discusión
al estilo de Sartre, entre la oligarquía interesada y el pueblo subyugado, hagamos una revolución intelectual en el sentido de decir, yo no le creo a los diarios, no le creo a los medios, no le creo a la radio, no le creo a la televisión. Tengo que construir mis propias conclusiones. Esto solo para el porcentaje de gente que consume productos que tienen que ver con la política como este. Esto es así. Porque de tanto mentirnos, terminamos creyéndonos la mentira. Entonces ahora te aparecen con frases un poco absurdas, porque la teoría es avanzar, no es retroceder. Ya cuando se votó el decreto de necesidad de urgencia 70 al 23 dije esto, no es que hace 2 días que vengo diciendo esto. Si vos te subís a un auto a 180 kilómetros por hora por una ruta que tiene muchas curvas y no tenés freno, y en algún momento el palo te lo pegás. Y eso fue la Argentina con el decreto 70 del 23. Le dieron un instrumento muy sofisticado a un señor sin experiencia política, para decirlo menos, y a un grupo de tipos que son extremadamente ambiciosos en lo patrimonial. Para ser fino, ¿vio? Entonces nos encontramos que al directorio del banco del Fondo Monetario van a decir el mismo tipo que nos pidió 45 mil millones y nunca nos devolvió un centavo, ahora necesita un pase contable, porque no se confundan. Es un pase contable. Lo que me tenés que pagar este año, el año que viene, bueno, pagámelo más adelante. Pero a eso hay que cargarle los intereses sobre el capital. Es decir, aumenta la deuda. Cualquiera de ustedes que ha ido a refinanciar una deuda de un banco o con una tarjeta de crédito sabe. No es mi caso, pero saben que ocurren esas cosas. La tarjeta te dice, bueno, fantástico, vos, porque aparece en, la, en el resumen del plástico. Usted puede pagar en 3, 6, no sé cuántas veces, y cuando vos sumás lo que vos podés pagar, te están cobrando casi un 200% de interés. Y encima la tarjeta no la podés usar. O vas a refinanciar un crédito personal al banco, más o menos es lo mismo. Los bancos no están para ganar dinero y el Fondo Monetario Internacional tampoco está para ganar dinero, pero tampoco está para perderlo. Y vuelvo a repetir, la exposición de la Argentina frente a los fondos prestables del Fondo Monetario Internacional es muy grande, extraordinariamente grande. Y tenemos un Donald Trump que genera una revolución económica dentro de su país para no gastar, para no tener gastos. Y ahora tiene el problema de los F-35 porque el 40% de esas máquinas infernales de guerra se hacen en México. Entonces va a tener que sacar una excepción a lo que se importa de México que tiene que ver con los F-35. Y tendrá que hacer lo mismo con los autos. Y Canadá ya le vende petróleo a Europa y le va a vender petróleo a China. No le... Entonces Estados Unidos tiene un problema que tiene que reformular todas sus refinerías que están hace 40 años adaptadas al petróleo canadiense, todo por un capricho. Y los caprichos se pagan. Si hay alguien que sabe de eso soy yo. Tengo Ana es mi tercera y última mujer. Los caprichos en la vida se pagan, a veces carísimos. A mí me da la sensación
para hacer un resumen así más o menos final y que pensemos este fin de semana, ¿qué nos pasó esta semana? No hubo barra bravas, no hubo incidentes. El método que usó el gobierno fue asustar. Sacaron un DNU para vergüenza de esta composición legislativa, un DNU al cual yo le pregunto a cualquiera de los que votaron el PRO, los radicales, la Libertad Avanza, Pichetto que dijo no me gusta pero tengo que votar, ¿qué no te gusta, Miguel Ángel, si no sabes de qué se trata? Los principios, el principio que un DNU no puede manejar el tema del Fondo Monetario, lo dice la ley lo dice la Constitución, pero también lo dice la ley financiera, de administración financiera. La excepcionalidad de la ley para tratar una, una deuda con el fondo tiene que ver con, hablamos de un stand-by, no de un arreglo sobre fondos extendidos. Es decir, estamos en términos comerciales en cesación de pagos. Yo lo que les digo es que los dólares que mueven el mercado no reflejan el 10% de los dólares que se mueven por abajo. Esto sí puedo hablar. Acá en Salta, que pegado a Jujuy, se estaban haciendo a las 10 de la mañana, se compraba y se vendía dólares entre 1.400 y 1.450. Y son tabacaleros, son ganaderos, los salteños no son tontos. Fíjense el problema que tiene el Banco Central con los dólares a futuro. Y lo único que está seguro es que el dólar va a subir por una simple y elemental razón del mercado. La indefinición no es que el mercado esté esperando un arreglo con el fondo. La indefinición, en este sentido, hace que se tomen decisiones un poco egoístas, pero la vida es así. Milei dice que con la cosecha gruesa más lo que le presta el mercado no hace falta salir del cepo. O pueden salir del cepo de forma más ordenada, para ser preciso. Yo lo que les digo es que los agricultores, el complejo agroexportador, también lee los diarios. Tienen contratados consultoras financieras y te dicen, ¿y cómo viene esto? Y el dólar va a subir. Entonces, ¿yo por qué voy a vender? Me van a sacar el blend, esa posibilidad de tener dólares de mercado fresco, más los dólares oficiales, que me daba un número de 1.400. Por lo tanto, voy a vender a más de 1.400. ¿Por qué tengo que vender ahora? Si yo puedo guardar en silos para vender el año que viene. Por lo tanto, Miguel, el amigo Milei, está poniendo arriba de la mesa un dinero que no tiene. Que es la liquidación de la gruesa del complejo agroexportador. Encima en un momento en que Estados Unidos por ahí devalúa, entonces los commodities pueden llegar a caer. Entonces no me voy a meter en ese quilombo. Y por otro lado decimos, bueno, sí, el fondo. El fondo, lo mejor que nos puede pasar con el fondo es que diga, bueno, vamos a empezar, le perdonamos el año 2025, es decir, los vencimientos, y le vamos a perdonar el año 2026, los vencimientos. Por encima del 26 vence capital, son como 25.000 millones de dólares.
Y eso lo vamos a trasladar hacia adelante. Es decir, ¿qué está haciendo Milei? Lo mismo que hacía Massa, o que hizo Guzmán. Tiro la pelota para adelante. Mientras tanto, el crédito, los intereses del crédito siguen subiendo. Me decía un economista muy amigo de la capital federal, muy conocido él porque le gusta ir a la televisión. Me decía ayer hablando por teléfono, Galleguito, casi el 50% de la deuda pública argentina son intereses. Que sí al fondo y a los bancos les conviene en cierta forma, con lo que cobra la Reserva Federal, los bonos federales, bonos americanos, y le conviene colocarse entre el 6,50 y 7% anual con un país como la Argentina que tiene capacidad de pago. Y si no tiene capacidad de pago, lo embargo. Porque con esto sí termino. La Argentina está embargada por lo de YPF. Nadie calcula los 17 mil millones de dólares que están bajo sentencia y deben ser pagados. ¿Y qué pasa si la jueza, ojo que en Estados Unidos a los jueces les da mucha bola, tanto es así que, cuento esta anécdota, Donald Trump tuvo palabras muy desagradables hacia un juez de Nueva York y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Corte, que es conservador, que fue nombrado por él, le dijo, pare un poco, señor presidente, en Estados Unidos rige la independencia de los poderes, la división de poderes y el respeto entre los poderes. Usted no lo puede amenazar con hacerle un jury, etcétera, etcétera, etcétera. De ninguna manera. Dedíquese a cumplir la sentencia o a apelar. Un juez de la corte le dijo eso al colorado Donald Trump. Si Milei lo imita a Trump en todo, ¿por qué no lo imita en esto? En respetar los fallos de la justicia. ¿Y nosotros? ¿Qué excusa tenemos nosotros? No vamos a decir nada, no vamos a hacer nada, no vamos a decir en octubre, y si yo lo voto a fulano de vuelta, para votar una imitación lo voto a la gente de mi ley, que es a Pagano, que hizo dos acting, pero dice yo de la libertad avanza no me voy. ¿Entonces para qué hiciste ese escándalo? ¿Ese escándalo no lo podías hacer en la reunión de bloque? No, el asunto de hacer escándalo con megáfono y todo en el recinto a los efectos de paralizar la actividad legislativa. En un país normal esa señora tendría que estar declarando ante un juez federal, igual que Martín Menem, por levantar una sesión habiendo quórum. Pero si la gente nada dice, los que decimos estas cosas nos convertimos en zurditos, en radicales. Entonces, como no pueden decirnos mucho, se van 35 años atrás para criticarnos, o nos critican con De la Rúa, pero De la Rúa tenía como socio un peronista, y bueno, con el peronismo mucho no hay que meterse. ¿No será que habremos perdido la memoria y con la memoria la vergüenza? No nosotros, en general. Estamos peor que el martes, y lo que lamento es que no nos dimos cuenta. Los quiero mucho, nos vemos si pasa algo importante el domingo, si no el lunes. Sean buenos, pórtense bien. Gracias.